tardes, compañeros y maestros. Mi equipo es el equipo 8 y hablaremos de las técnicas de biología molecular útiles en la inmunología. El equipo está conformado por la doctora Anguiano Piña Vania Daniela, la doctora Briones Rosario Fernanda, la doctora Martínez Morales Esther, el doctor Tufiño Baldoino Zulio Alexis y la doctora Dávila Sánchez Guadalupe Alejandra. Bueno, mi nombre es Dávila Sánchez Guadalupe Alejandra y empezaré hablándoles de la técnica de Söderblot. Esta es una técnica de hibridación que permite identificar fragmentos de ADN separados por electrofóresis en gel y transferidos a una membrana de nitrocelulosa o nylon. Su nombre procede de la persona que lo diseñó, Edwin Söder, y permite la detección simultánea de varias secuencias Diana de distintos tamaños con una única hibridación. La técnica consta principalmente de 6 pasos, empezando por la extracción del ADN. Es importante mencionar que podemos extraer ADN de casi cualquier tipo de tejido humano. Estos van a incluir sangre, semen, células de folículo capilar y saliva. El segundo paso a seguir es la digestión del ADN con una endonucleasa de restricción. El ADN extraído de la muestra se trata con una endonucleasa de restricción, que es una enzima que corta el ADN bicatenario en donde tenga una secuencia característica. La enzima que se usa más frecuentemente para el análisis es JE3. Esta va a cortar el ADN en la secuencia 5'GGCC3'. El tercer paso es la electrofóresis en gel de ajarosa. Tras la digestión del ADN, como vimos anteriormente, los fragmentos del ADN resultantes se separan según su tamaño mediante electrofóresis en geles de ajarosa. Durante esta electrofóresis, la molécula de ADN que poseen una carga negativa migrarán hacia el electrodo positivo. Al avanzar las moléculas de ADN, su velocidad de migración se ve reducida para la matriz de gel de ajarosa. Las moléculas menores se mueven más deprisa a través de los poros de gel que las de mayor tamaño. Como resultado, se produce una separación continua de los fragmentos de ADN, de acuerdo con su tamaño, de modo que los fragmentos más pequeños avanzan la mayor distancia con referencia al origen o punto de aplicación de la muestra. El cuarto paso es la preparación de un ensayo de Söder. Tras la electrofóresis, las moléculas de ADN separadas se desnaturalizan mientras permanecen en el gel de ajarosa, impregnando así una disolución alcalina. Tras la neutralización de este ADN monocatenario resultante, se transfiere a la superficie de una membrana de nylon, realizando así una copia o calco. El quinto paso es una hibridación con sonda radioactiva. Esta es una sonda de locus único, que es una molécula pequeña de ADN o ARN capaz de hibridar, es decir, de formar un dúplex, ADN-ADN o ADN-ARN. Con el ADN de un fragmento de restricción concreto en el ensayo de Söder, la formación de la molécula dicatenaria o dúplex depende del emparejamiento de bases complementarias entre las secuencias de la sonda y del ADN presente en el calco. Las ondas de locus único se marcan habitualmente con un isótopo radiactivo para facilitar su detección y se eligen para que se detecten un locus genético polimórfico en un solo cromosoma humano. El ensayo de Söder, resultante de la etapa 4, se incuba en una disolución que contiene una sonda radiactiva de locus único bajo condiciones de temperatura y concentración de sales que favorecen la hibridación. Tras producirse esa, se lava el exceso de una sonda no unida, de modo que la única radioactividad que queda en la membrana de nylon sea la asociada del ADN de locus Diana. Como último paso tenemos la detección de los fragmentos de restricción de longitud polimórfica mediante autorradiografía. Las posiciones de hibridación de la sonda radiactiva sobre la membrana de ensayo de Söder se detectan mediante la autorradiografía.
En esta técnica, la membrana de nylon se coloca una vez lavada junto a una película de rayos X dentro de una caja que las aísla de la luz. La película registrada, las posiciones donde hay desintegración radioactiva tras su exposición y el revelado fotográfico, el registro resultante de la hibridación de Saunders se conoce como autorradiografía. Bueno, como pudimos observar, el Sounder blot es una forma de analizar moléculas cuando se realiza. Uno, es importante verificar que primero se separen los distintos fragmentos de ADN de acuerdo al tamaño, en un gel a lo largo de un campo eléctrico. Esto se hará en fragmentos más grandes y más pequeños. Los más grandes migrarán en la parte superior y los fragmentos más pequeños se van a encontrar en la parte inferior. Cuando se termina de correr el gel, se realiza la transferencia a una membrana. Es como hacer un tipo sándwich, gel membrana en la parte superior y muchas otras toallas de papel. Lo que busca es permitir que una solución haga que el ADN que se encuentra en el gel pase a la membrana. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Fernanda Briones Rosario y les voy a hablar sobre la secuenciación PCR, o por sus siglas en inglés, Polymerase Chain Reaction, o reacción en la cadena de la polimerasa. En 1983, el bioquímico estadounidense Kerr Mullis fue quien dio a conocer la técnica de reacción en cadena de la polimerasa o PCR, y en 1993 recibió el Premio Nobel de Química por este descubrimiento. Esta técnica hoy en día es esencial para la biología molecular, ya que no existen insuficientes cantidades de ADN para las investigaciones de esta ciencia. ¿Qué es esta técnica? Bueno, la PCR es una técnica de laboratorio que se va a utilizar para amplificar secuencias de ADN. Con esto va a resultar más fácil la identificación de virus o bacterias causantes de enfermedades. Esta reacción va a permitir que unos pocos fragmentos de ADN o zona de interés se repliquen en millones o miles de copias de este en poco tiempo. Este método va a utilizar secuencias cortas de ADN que serán llamados cebadores, que van a seleccionar la parte del genoma a amplificar. También la temperatura de la muestra va a ser aumentada y disminuida continuamente. Esto para ayudar a la enzima de replicación del ADN a duplicar la secuencia del ADN que está siendo copiada. Esta técnica se da por medio de ciclos de desnaturalización, de copiado y de reapareamiento de la doble cadena de ADN que se va a amplificar. Los diferentes reactivos que van a jugar un papel importante en esta reacción son la muestra de ADN, que va a contener la zona de interés que se va a amplificar, el cloruro de magnesio, que es un cofactor esencial de la polimerasa, el ADN polimerasa, que naturalmente es un catalizador de la reacción de polimeración de los deoxinucleótidos de una hebra de ADN. La más común es la Taq polimerasa o Taq-Pol, que es una enzima de la bacteria Thermus aquaticus que se va a caracterizar por su termoestabilidad. Los primers, cebadores o iniciadores, que son pequeñas hebras monocoternarias de ADN que se van a unir a la zona de interés para ser reconocidos por la polimerasa. Generalmente se van a utilizar los primers forward y los primers reverse, que estos van a delimitar la zona de interés. Los deoxinucleótidos trifosfato o los DNTPs, que van a ser como los ladrillos para la construcción de una nueva hebra de ADN. Y finalmente se suele agregar un buffer para la reacción. Esto porque al trabajar con una enzima se debe de proporcionar un medio óptimo para su función. Cuando se va a trabajar con muestras complejas, las muestras complejas son aquellas donde la muestra de ADN va a estar rica en citosinas y guaninas. Se suele usar coadyuvantes como por ejemplo el dimetilsulfóxido, el glicerol, la formamida y la ceroalbumina bovina. Cuando ya están listas las pruebas en los tubos para PCR, que son los que se muestran en la imagen, se introducirán al termociclador, que es este aparato de aquí, el cual tiene el objetivo de realizar ciclos de temperaturas específicos. Los pasos para esta reacción van a comenzar con la desnaturalización inicial,
que bueno, se van a llevar en este caso la reacción a 94 grados centígrados y esto se va a realizar para evitar la amplificación específica de la polimerasa a bajas temperaturas. Se utiliza para separar el anticuerpo acoplado de la polimerasa para así poder comenzar con los ciclos. Bueno, el segundo paso es la desnaturalización, que bueno, igual se va a llevar la muestra a 94 grados centígrados y es aquí donde las hebras del ADN se van a separar, como se puede ver en la animación. El tercer paso es la alineación. Aquí las muestras van a disminuir su temperatura a más o menos 62 grados centígrados y los primers van a reconocer a sus respectivas zonas y van a formar enlaces de hidrógeno con la muestra de ADN. Como se puede observar en la animación, estos serían los primers que se están uniendo a la zona de interés del ADN. En el cuarto paso, que es la extensión, la muestra se va a estar en una temperatura de más o menos 72 grados centígrados y aquí la polimerasa o la Tacpol va a comenzar a tomar a los DNTPs de en medio, estos que están alrededor, y los va a ir emparejando dependiendo con la hebra que esté funcionando como molde. Es decir, los va emparejando con esta, que esta sería la hebra molde. Los pasos 2, 3 y 4 van a conformar un ciclo completo. Y en una prueba normal de PCR se va a repetir este ciclo muchas veces para poder generar muchas copias del gen en la zona de interés. Conforme van pasando los ciclos, las cadenas de ADN se van generando con un comportamiento exponencial, como por ejemplo 2 a la n. Esto lo podemos ver que, por ejemplo, de una sola hebra de ADN, que es la zona de interés, se van a dar 2 copias. De estas 2 copias se van a dar otras 4 copias en otro ciclo y en otro ciclo se van a dar otras 8 copias. Y este es un proceso que va a tardar de entre 2 a 3 horas. Los factores que van a afectar la eficiencia y la especificidad de la PCR van a comenzar con el diseño de los primers, que este va a ser el más crítico, pues se necesita cerciorarse mediante una búsqueda de datos apropiada que los primers a utilizar no van a amplificar ninguna otra secuencia que la deseada. Esto normalmente son oligonucleótidos de 15 a 24 bases. Se pueden utilizar programas que diseñan automáticamente estos primers basándose en criterios termodinámicos y estructurales. El siguiente es el ADN polimerasa, que el éxito de esta prueba va a depender de esta. Y esto no debe de ser, la ADN polimerasa no debe de ser desnaturalizada por los repetidos ciclos de calentamiento. Los cationes divalentes, la molaridad del magnesio debe ser mayor que la molaridad del grupo fosfato, que es aportada por los DNTPs y los primers. La concentración óptica de magnesio debe ser analizada en cada caso, siendo un buen valor de referencia 1,5 milimolar. Y los buffer, que a veces van a traer ya el magnesio incluido y no se les debe agregar más a la reacción. Para la visualización de resultados, primero podemos cargar las pruebas en un sistema de electroforesis con un gel agarosa. Las muestras se van a mezclar con el buffer de carga que va a contener glicerol, lo que va a evitar la dispersión de las muestras en el medio. Dado que las muestras son incoloras, se deben agregar colorantes como glinoacianol y octanoferol para visualizar el transcurso de la corriente del gel. El ADN va a tener carga negativa por los grupos fosfato, por lo que siempre migrará hacia el polo positivo. Como se puede ver en la animación, siempre va desde negativo hacia positivo. Y para teñir el ADN presente en el gel, se debe de utilizar un compuesto llamado cloruro de tidio, que es esta molécula, que va a tener la capacidad de intercalarse entre las hebras del ADN y al estar en contacto con rayos UV va a liberar fluorescencia, lo que va a indicar la presencia del ADN en los genes. Y la segunda manera de visualizar los resultados de esta técnica es la PCR en tiempo real, pero eso lo explicará mi compañera en otro momento.
Bueno, debido a la amplificación exponencial de la PCR, esta es una técnica muy sensible que va a permitir detectar secuencias que se encuentran mínimamente representadas en una muestra. Esta va a ser muy útil en el diagnóstico del ADN. Y bueno, esta técnica se usa para la detención de enfermedades hereditarias, la identificación de huellas genéticas, la clonación de genes, las pruebas de paternidad y el diagnóstico de enfermedades infecciosas como el COVID-19. Buenas tardes, doctor y compañeros. Yo soy Martínez Morales Ester y les voy a hablar acerca de lo que es la prueba de la PCR anidada. La PCR anidada es una modificación de la PCR diseñada para aumentar la sensibilidad y la especificidad de la reacción del ensayo. Implica el uso de dos conjuntos de cebadores dirigidos contra el mismo objetivo y dos reacciones de PCR sucesivas. El primer conjunto de cebadores está diseñado para aparearse con secuencias cadena arriba del segundo conjunto de cebadores, mientras que el segundo conjunto de cebadores está situado internamente o anidado con respecto al primer conjunto de cebadores. El primer conjunto de cebadores, también llamados cebadores externos, amplifica un gran fragmento del gen que se utiliza como plantilla en la segunda ronda de PCR que se dirige a una región más pequeña del amplicón, utilizando el segundo conjunto de cebadores, también conocido como cebadores internos o cebadores anidados. Un iniciador o cebador es una secuencia corta de ADN de cadena simple que se utiliza en una reacción de cadena de la polimerasa. En este método de PCR se emplean un par de cebadores para hibridar con el ADN de la muestra y definir la región del ADN que será amplificada. A estos también se les conoce como oligonucleótidos. Por lo general, son de 18 a 24 pares de longitud. Ahora les hablaré sobre el enfoque de la PCR anidada. El enfoque tradicional de la PCR anidada era realizar una serie de ciclos de PCR utilizando el primer conjunto de cebadores, y luego abrir el recipiente de reacción y agregar el segundo conjunto de cebadores anidado para ejecutar el segundo ciclo de PCR. El principal problema de este enfoque es la contaminación por amplicones en el laboratorio y la consiguiente pérdida de especificidad del ensayo. Para abordar este problema, se han desarrollado reacciones de PCR anidada de tubo único, en las que ambos conjuntos de cebadores se agregan al recipiente de reacción inicial y se realiza una PCR extendida. Ahora les hablaré acerca de las ventajas y las limitaciones o desventajas de la prueba de la PCR anidada. La ventaja de la PCR anidada es que reduce la amplificación inespecífica de la secuencia diana. Esto se debe a que los cebadores anidados no encontrarán sitios de cebado en ningún dímero de cebadores o artefactos inespecíficos generados en la PCR primaria. Los cebadores anidados solo cebarán cualquier producto específico generado en la PCR primaria, manteniendo así la especificidad de la PCR. Ahora, la limitación o la desventaja de esta prueba es que es susceptible a la contaminación. La extrema sensibilidad de la PCR anidada viene con su propio conjunto de problemas. Esta prueba es muy susceptible a la contaminación ya que implica más tiempo para la manipulación de la muestra. La contaminación ocurre principalmente durante la transferencia del producto de la primera ronda al segundo tubo para la segunda ronda de amplificación. La otra es que es costoso. Este ensayo de PCR también es más costoso, ya que implica el uso de dos reacciones separadas para llegar a un resultado. El costo aumentará drásticamente si los ensayos se repiten cuando ocurre la contaminación. Buenas tardes, compañeros y profesor. Yo soy el doctor Tufiño Valdovinos Julio Alexis y en esta ocasión voy a hablarles acerca de la RT de la PCR. Reacción de la cadena de la polimerasa con transcripción inversa. Por sus siglas en inglés, Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction. Y bueno, como una variante de las PCR, la reacción en la cadena de la polimerasa con transcripción inversa es una técnica de laboratorio comúnmente usada en la biología molecular
para generar una gran cantidad de copias de ADN mediante un proceso llamado amplificación. Esto con el objetivo de obtener un gran número de copias de un fragmento de ADN particular partiendo de un mínimo. En esta reacción, lo que sucede es que se retrotranscribe una hebra de ARN en una de ADN complementario, y para ello se utiliza una enzima llamada transcriptasa inversa. Es importante mencionar que la transcripción inversa del PCR no debe de confundirse con la PCR en tiempo real, ya que debido a una mala traducción del inglés se abrevia de la misma manera. Pero para la PCR en tiempo real vamos a identificarla mejor como la qPCR. Esta técnica es muy precisa, ya que se diseñan primers específicos para amplificar una secuencia determinada. Un primer es una cadena de ácido nucleico o una molécula relacionada que sirve como un punto de partida para la replicación del ADN. Esta técnica puede utilizarse como método de detección para estudiar el genoma de los virus ARN como los retrovirus, por ejemplo el VIH, los virus de la gripe, el virus de la influenza o el SARS-CoV-2. Otro de sus usos es que se relaciona con la cuantificación de la expresión génica mediante la combinación de esta técnica con el análisis de Northern Blot. Este es una técnica de detección de moléculas de ácido ribonucleico. Y bueno, una de las características más importantes es que en el RT-PCR, el ADN complementario generado ya no lleva los intrones que sí tendría un ADN original. De este modo, al expresar ADN complementario, producto de la RT-PCR, se genera un ARN mensajero formado exclusivamente por exones. Y bueno, aquí ya les voy a comenzar a explicar un poco más cómo es que sucede este proceso de la RT del PCR. Y bueno, vamos a comenzar a partir de una cadena de RNA lineal. Pero para ello es importante mencionar que como muchas veces encontramos RNA secundario, vamos a elevarlo primeramente a una temperatura de 70 grados centígrados para que este sea lineal. Una vez que es lineal, vamos a identificar en esta estructura de RNA el codón de inicio, que es adenina, uracilo, guanina, y una cadena de poli A o una cola poli A que está compuesta por puras adeninas. Como podemos ver en la imagen inferior, a las cadenas de adeninas va a unirse el primer, que como ya les había mencionado, el primer es el punto de inicio de la replicación del DNA, y eso está compuesto por puras timinas, porque la timina es el complemento de la adenina. En el caso de donde se encuentra la cadena de RNA, no hay timina, porque recuerden que a esta le corresponde en lugar de la timina el uracilo. Y bueno, aquí ya vamos a observar cómo es que llega la transcriptasa inversa. Se va acercando a esta cadena de RNA donde está el primer. Y también comienzan a llegar aquí los DNTPS, los cuales son nucleótidos que sirven para generar nuevas cadenas de ADN. Aquí ya vemos cómo ya la transcriptasa inversa ya se unió ahí a donde está el primer y va a comenzar a avanzar uniendo ahí los DNTPS en una dirección de 3' a 5' con respecto al RNA, para posteriormente ya formar lo que es una amplificación. Esta amplificación va a entrar a una cicladora y a través de ciclos va a comenzar a amplificarse. Como vemos aquí en la imagen, va a pasar de una cadena de ADN a dos, posteriormente esas dos a dos cada una, y así sustantivamente hasta hacer una amplificación. Y bueno, ya por último mencionar que después de que ya hubo una gran gama de amplificación, estas van a ser preparadas y colocadas en un gel donde se teñirán con una molécula fluorescente y donde se indicará la presencia o ausencia de un
RNA transcrito de interés. También se va a identificar la presencia de si hay un ARN viral. Y bueno, ya para finalizar puse esto del PCR cuantitativa, donde se puede evaluar la transcripción de diversas muestras que fueron afectadas con diferentes concentraciones de un fármaco, o como la transcripción que va cambiando con el tiempo. Pero esto en sí no viene siendo muy importante, porque esta metodología no tiene tanto valor como la obtenida por la PCR en tiempo real, que posteriormente pues ya les estará explicando mi compañera Vania. Buenas tardes, doctor y compañeros. Yo soy Anguiano Piña, Vania Daniela, y les voy a presentar la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, o también llamada técnica cuantitativa. Bueno, para comenzar tenemos que definir qué es la PCR en tiempo real. Esta es una variante de la PCR utilizada para amplificar y simultáneamente cuantificar de forma absoluta o relativa el producto de la amplificación mediante la lectura de fluorescencia. Esto lo realiza mediante técnicas fluorométricas. Esto quiere decir que va a utilizar moléculas que van a reaccionar con el ADN de doble hebra, o bien van a generar fluorescencia al producir la replicación. La forma más simple de explicar esto es que cuando un fluoroforo, que sería este, se intercala entre las moléculas de ADN de doble hebra, veremos que a mayor número de moléculas de ADN generadas, mayor será la fluorescencia. Lo que quiere decir que en cada ciclo la cantidad de fluorescencia irá aumentando, como pueden observar en esta gráfica. El equipo necesario para realizar la técnica de PCR en tiempo real. Estos serían tres componentes. El primero de ellos sería el termociclador. Este será el equipo que nos permitirá realizar los cambios de temperatura necesarios para cada una de las etapas de la PCR, que sería la desnaturalización, la hibridación y la extensión. El segundo componente sería uno que debe estar incluido en el termociclador, que es un instrumento medidor de fluorescencia. En algunos artículos encontré que si no está incluido se utiliza un fluorómetro. Y el tercer componente sería una computadora, que será la que interpretará los datos de la técnica. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de las etapas de la PCR en tiempo real. El primer paso es la desnaturalización. Su finalidad es la de desnaturalizar el ADN bicatenario en cadenas simples, por lo cual llevará esta acción a los 95 grados centígrados. El segundo paso es la hibridación. En este paso, las secuencias complementarias, gracias al primer, tienen la oportunidad de hibridarse, por lo cual la temperatura se da en relación a estos. También en este paso, si se utiliza una sonda, se hibridaría el molde, pero en el siguiente paso, que es la extensión, será retirada debido a la acción que tiene la polimerasa. Bueno, el último paso de la PCR es la extensión. En este paso, como ya les había mencionado, será retirada la sonda debido a que la polimerasa tiene una actividad nucleasa 5' que le da la capacidad de degradar el ADN unido al templado. Al separarse, ocurrirá una transferencia de energía de resonancia de fluorescencia, lo que emitirá una señal que se verá reflejada en la gráfica. La extensión ocurre de 70 a 72 grados centígrados, ya que a esta temperatura es donde la actividad del ADN polimerasa es óptima en la extensión del cebador, ya que aquí se producen velocidades de hasta 100 bases por segundo. Ahora les voy a presentar los sistemas de detección para el qPCR, que pueden ser de dos tipos: los agentes intercalantes fluorescentes y las ondas de digestión marcadas con fluoroforos. Ahora les voy a dar algunas características de cada sistema. Voy a comenzar por los agentes. Estos son fluorocromos inespecíficos que aumentan su fluorescencia cuando se unen a DNA de doble hebra. El más utilizado es el CyberGreen. El incremento de DNA en cada ciclo se refleja en un aumento proporcional de fluorescencia en cada vial donde se realiza la amplificación, y su inconveniente es la baja especificidad. Voy a continuar con las ondas de digestión marcadas con fluoroforos. Estos son oligonucleótidos marcados con un fluoroforo donador en el extremo 5' que emite fluorescencia al ser excitado.
y un aceptor en el extremo 3' que absorbe la fluorescencia liberada por el donador. El principio de transferencia de energía de resonancia fluorescente, o conocido por sus siglas en inglés FRIT, es para generar la señal. Este método consiste en transferir energía desde un donador o reportero fluorescente a un aceptor. Y estas ondas pueden ser de 3 tipos: sondas de hidrólisis, sondas de hibridación y sondas de horquilla. Después de medir la cantidad de producto amplificado en cada ciclo, es posible la cuantificación mediante la curva de amplificación. Ahora les voy a explicar esta curva de amplificación. Cabe destacar que esta curva es obtenida por el equipo. En ella va a mostrar en el eje de las X el número de ciclos de la PCR y en el eje de las Y la fluorescencia del fluoróforo producido durante la reacción de amplificación, que ya sabemos que es proporcional. En esta gráfica se diferencian 4 fases. Una fase inicial con fluorescencia basal de la sonda. También se nota una línea base. La otra fase es la exponencial, donde se ha empezado la reacción. Una fase lineal, que es donde la cantidad de producto se dobla en cada ciclo. Y por último, una fase plateada, que es donde alguno de los reactivos se ha terminado. Justamente en la transición de la fase exponencial a la fase lineal, se delimita el ciclo de threshold, que es un número de ciclos en el que la señal fue reciente en la reacción. Pueden ver que cruza este umbral. Este ciclo se usa para calcular el número de copias de ADN inicial, ya que este es inversamente proporcional a la cantidad inicial, lo que quiere decir que a un menor CT, mayor número de material inicial. Las ventajas del PCR en tiempo real. Una de ellas es que la amplificación puede ser monitoreada en tiempo real. Otra es que incrementa la especificidad de la reacción. La tercera es la alta sensibilidad que posee. Y una cuarta ventaja es que detecta las secuencias de ácidos nucleicos. Las desventajas de esta técnica. Debe de diseñarse una sonda para cada blanco a estudiar. Es relativamente costoso y la programación requiere forzosamente del personal capacitado y de un soporte técnico. Por último, les voy a hablar acerca de las aplicaciones que puede tener la PCR en tiempo real. Una de ellas es la de análisis de expresión génica. Esto sería análisis del RNA mensajero, debido a su capacidad de detectar niveles de expresión muy bajos, que se analiza el ciclo de threshold que les expliqué antes para determinar una expresión alta o baja de un gel, que sería esta. Otra aplicación sería la de análisis de variación genética y mutaciones. Para poder reconocer estas variaciones utilizan fluoróforos reversibles, ya que permiten realizar curvas de melting, que pueden ser de alta o baja resolución. Estas permiten observar la diferencia entre una secuencia llamada wild type, que se refiere a una secuencia normal, y una mutante. Por último, otra de sus aplicaciones, y la más sonada actualmente, es la detección de microbios. Sirve para dar un diagnóstico rápido de una enfermedad causada por una infección que necesita ser tratada de urgencia. Además, puede unificar retrotranscripción a la qPCR, y esto es lo que se aplica actualmente para el diagnóstico de SARS-CoV-2. Y eso sería todo por mi parte.